Gólgota. Viernes, 3 p.m., año 33 DC. 3 cruces. 3 hombres muriendo. A la izquierda, un ladrón que maldice. En el centro, un hombre que llaman rey. A la derecha, un asesino que llora. El asesino mira al hombre del centro y susurra: Jesús, acuérdate de mí. Ese hombre es Dismas. Ha robado, ha matado, ha destruido vidas. Lleva 40 años haciendo el mal. Le quedan 3 horas de vida. Pero en esos últimos 180 minutos, algo imposible sucede. Jesús lo mira y dice: Hoy estarás conmigo en el paraíso. 3 horas de asesino a santo, de condenado a salvado, de perdido a encontrado. Esta es la historia del ladrón bueno, el hombre que robó el paraíso en sus últimas 3 horas, la conversión más rápida de la historia y la prueba de que nunca es demasiado tarde. Familia bendita, hoy les traigo la historia más extraordinaria de redención instantánea jamás registrada. Un criminal de carrera, un hombre sin futuro, 3 horas en una cruz y las palabras que cambiaron la eternidad. Esta es la historia de San Dismas, el ladrón que robó el cielo. Israel, primer siglo después de Cristo. No conocemos su nombre verdadero. Los evangelios solo dicen uno de los ladrones, pero la tradición cristiana lo llama Dismas. Y desde niño, Dismas fue criminal. Las calles polvorientas de Judea en el siglo I no ofrecían muchas opciones para los pobres. O trabajabas hasta morir de hambre, o tomabas lo que necesitabas. Dismas eligió el segundo camino. Empezó con pequeños robos, pan de los mercados, monedas de bolsillos descuidados, cosas que un niño hambriento haría para sobrevivir. Pero el crimen tiene forma de crecer. Lo pequeño nunca es suficiente. La necesidad se convierte en codicia. La supervivencia se transforma en estilo de vida. A los 20 años, Dismas ya no era un niño hambriento robando pan. Era un bandido de caminos, un asaltante profesional, un hombre buscado por Roma. Los caminos entre Jerusalén y Jericó eran famosos por ser peligrosos, rutas comerciales donde viajeros ricos transportaban mercancías valiosas. El lugar perfecto para hombres desesperados con nada que perder. Dismas conocía cada curva, cada roca, cada lugar perfecto para emboscadas. Se había unido a una banda de ladrones. Algunos dicen que conocía a Barrabás, el famoso rebelde que sería liberado en lugar de Jesús. No sabemos con certeza, pero sabemos que Dismas era conocido, temido, buscado. Las historias sobre él circulaban. Algunos decían que era violento, otros que tenía un código de honor extraño, que nunca lastimaba mujeres o niños. Pero al final del día era un criminal. Y en el mundo romano eso significaba una cosa: muerte. El último trabajo de Dismas fue su perdición. Era un día como cualquier otro. Una caravana de comerciantes viajando desde Jericó. Mercancías caras, guardias, pero no muchos.
una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Dismas y su banda atacaron al anochecer. Bloquearon el camino con piedras, salieron de las sombras con armas en mano. Los gritos resonaron en el valle. ¡Den todo lo que tienen! ¡Rápido! La mayoría de las víctimas obedecieron. Sabían cómo funcionaba. Entrega las monedas, conserva la vida. Pero hubo uno que resistió. Un comerciante joven, quizás valiente, quizás estúpido, sacó un cuchillo. ¡No! ¡Trabajé toda mi vida por esto! Lo que pasó después sucedió en segundos. Una lucha breve, un grito, el sonido de un cuerpo cayendo. Cuando terminó, el comerciante estaba en el suelo, sangre oscureciéndose en la arena, muerto. No está claro si Dismas lo mató directamente o si fue otro de la banda. Los registros romanos no distinguían. Participaste en el robo donde alguien murió, eres culpable de asesinato. Y el castigo romano por robo con homicidio era absoluto: crucifixión. Los soldados romanos llegaron más rápido de lo esperado. Alguien había escapado y alertado a la guarnición más cercana. La banda intentó huir. Algunos lo lograron, perdiéndose en las colinas. Pero Dismas y otro ladrón, un hombre llamado Gestas, fueron capturados. Las cadenas eran pesadas, las muñecas sangraban donde el hierro cortaba la piel. Los soldados no tenían piedad. Criminales como estos merecían peor que la muerte que recibirían. Los llevaron de vuelta a Jerusalén. El viaje tomó días, días de caminar encadenado bajo el sol despiadado, días de burlas de los soldados, días de saber exactamente qué les esperaba. La crucifixión. No era solo muerte, era humillación pública, tortura diseñada para ser lenta, dolorosa, visible, un espectáculo para advertir a otros: este es el precio del crimen. Cuando llegaron a Jerusalén, Dismas estaba exhausto, deshidratado, derrotado. Pero lo que no sabía era que su arresto había coincidido con algo extraordinario. Otro prisionero estaba siendo juzgado ese mismo día, un hombre llamado Jesús de Nazaret, acusado no de robo, sino de blasfemia, de afirmar ser el Hijo de Dios. Poncio Pilato, el gobernador romano, no encontraba culpa en Jesús, pero la presión de la multitud era demasiado. Necesitaba mantener la paz, necesitaba dar a la gente lo que pedían. Así que condenó a Jesús a crucifixión. Y para completar el espectáculo, ordenó que lo crucificaran entre dos criminales, una burla final: el supuesto rey de los judíos ejecutado como ladrón común. Viernes por la mañana, el cielo gris, el aire pesado con humedad que prometía tormenta. Dismas fue sacado de su celda, Gestas también. Y entre ellos, golpeado casi irreconocible, estaba Jesús. Los tres comenzaron el camino hacia el Gólgota, el lugar de la calavera, la colina fuera de las murallas de Jerusalén, donde Roma ejecutaba a los condenados. Dismas había escuchado sobre crucifixiones, todo el mundo las había escuchado, pero nunca había estado tan cerca de una. Y ciertamente nunca pensó que sería la suya. Cada criminal cargaba su propia viga transversal, el patibulum, sobre sus hombros sangrantes. El peso era inhumano, las astillas enterrándose en piel ya destrozada por latigazos. Dismas cayó 2 veces. Los soldados lo patearon hasta que se levantó. Pero sus ojos seguían volviendo al hombre en el medio, Jesús. Había algo diferente en él.
Los otros dos gritaban maldiciones, blasfemaban contra Roma, contra los soldados, contra Dios mismo por permitir esto. Pero Jesús estaba silencioso, no con el silencio del miedo, ni con el silencio de la resignación derrotada. Era el silencio de paz, de propósito, como si supiera algo que nadie más sabía. La multitud gritaba insultos: «¡Falso profeta! ¡Impostor! Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz». Pero Jesús no respondía, solo caminaba, un paso después del otro, cayendo, levantándose, continuando. Y Dismas, a pesar de su propio terror, no podía dejar de mirarlo. Había algo en ese hombre, algo que Dismas no podía explicar, una dignidad que no debería existir en un hombre condenado. Llegaron al Gólgota justo antes del mediodía. 3 cruces ya estaban preparadas, 3 agujeros cavados en la roca, 3 destinos sellados. Los soldados empujaron a los 3 hombres hacia adelante. «Es hora», dijo el centurión a cargo, sin emoción, solo otro día de trabajo. Dismas miró las cruces, miró sus propias manos temblorosas, miró el cielo gris que parecía presionar hacia abajo. Y por primera vez en su vida criminal, Dismas sintió verdadero miedo. No miedo de morir, eso era inevitable. Miedo de lo que vendría después. Porque algo en el silencio de aquel hombre llamado Jesús le hacía pensar que quizás, solo quizás, había más después de la muerte. Y Dismas sabía exactamente cómo había vivido su vida. Los soldados lo agarraron. Era momento de comenzar. Los soldados trabajaban con eficiencia brutal. Habían hecho esto cientos de veces. Sabían exactamente cómo prolongar el sufrimiento mientras mantenían al condenado vivo el mayor tiempo posible. Arrancaron las ropas de los 3 hombres. La humillación era parte del castigo. Morir desnudo frente a una multitud burlona, expuestos, vulnerables, reducidos a carne y hueso. Dismas fue primero. Lo empujaron contra la viga de madera horizontal que había cargado desde la ciudad. 2 soldados sostuvieron sus brazos extendidos, forzándolos a formar una línea perfecta con la madera. El tercero sacó un clavo largo de hierro, grueso como un dedo, oxidado, sucio, usado en docenas de crucifixiones anteriores. «Esto va a doler», dijo el soldado sin emoción. Era su manera de ser amable, una advertencia que no cambiaba nada. Colocó la punta del clavo contra la muñeca de Dismas, justo debajo de la palma. No a través de la palma misma, como muchos imaginan. Los romanos sabían anatomía, sabían que las palmas se desgarrarían bajo el peso del cuerpo. El punto exacto era la muñeca, donde no perforaría arterias principales, pero atravesaría los nervios medianos, causando agonía extrema que se irradiaba por todo el brazo. El martillo se levantó. El primer golpe. Dismas gritó, un grito que desgarró su garganta y resonó en todo el Gólgota. El clavo atravesó carne, tendones, hueso. El dolor era imposible de describir, como si su brazo entero estuviera siendo arrancado, como si miles de cuchillos cortaran simultáneamente cada nervio. 3 golpes más. El clavo atravesó completamente la madera, dejando la punta sobresaliendo por el otro lado. Luego el otro brazo, los mismos gritos, la misma agonía, multiplicada, porque ahora sabía exactamente lo que venía.
A pocos metros de distancia, escuchó los gritos de gestas atravesando el aire, y entre medio algo sorprendente. Jesús apenas hizo sonido, un gemido ahogado, una exhalación forzada, nada más. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía un hombre soportar ese dolor? En silencio, los soldados levantaron la viga con Dismas clavado a ella. 4 hombres, uno en cada esquina, la alzaron verticalmente y la encajaron en el poste vertical ya plantado profundamente en el suelo. El impacto, cuando la viga cayó en su lugar, envió nuevas oleadas de dolor absolutamente insoportable por los brazos. El peso repentino de su propio cuerpo tirando hacia abajo de los clavos, sus hombros dislocándose parcialmente, cada músculo en tensión extrema. Luego vinieron los clavos para los pies. Un soldado se arrodilló, cruzó ambos pies de Dismas, uno sobre el otro, colocó un clavo más largo, más grueso, contra el arco del pie superior. El martillo cayó 3 veces. El clavo atravesó ambos pies, penetró la madera del poste vertical. Cuando terminaron, 3 hombres colgaban de 3 cruces contra el cielo oscureciéndose. Gestas a la izquierda, Jesús en el centro, Dismas a la derecha. La crucifixión no mata rápido. Esa es su naturaleza perversa, su genio macabro. El peso del cuerpo tira hacia abajo, comprimiendo el diafragma, haciendo imposible respirar profundamente. Los pulmones no pueden expandirse, el aire no puede entrar. Para inhalar, el crucificado debe empujarse hacia arriba, usando los pies clavados como apoyo, frotando su espalda destrozada por latigazos contra la madera áspera, enviando astillas profundamente en carne abierta. Cada movimiento hacia arriba permite una bocanada de aire. Luego, el agotamiento lo fuerza hacia abajo otra vez. Y el ciclo continúa. Arriba para respirar, abajo por agotamiento. Arriba para respirar, abajo otra vez. Cada respiración es una batalla. Cada minuto es una eternidad. La muerte viene por asfixia lenta, cuando finalmente el condenado ya no tiene fuerza para empujarse hacia arriba. Puede tomar horas, a veces días. Dismas jadeaba. Cada inhalación un esfuerzo monumental que costaba más dolor del que valía. El dolor en sus muñecas y pies era constante, pulsante, insoportable. Pero el dolor en su pecho, la sensación de ahogarse lentamente, era peor. La multitud al pie de las cruces se burlaba sin piedad. «Criminales, ladrones, reciben exactamente lo que merecen. Así mueren todos los que desafían a Roma». Algunos escupían hacia arriba, intentando alcanzar los cuerpos colgantes. Otros lanzaban piedras pequeñas. Muchos simplemente miraban, satisfechos de ver justicia siendo servida públicamente. Los soldados, completamente indiferentes al espectáculo, se sentaron a los pies de las cruces a jugar dados por las ropas de los ejecutados. Una tradición macabra pero práctica. Los ganadores se quedaban con las túnicas que podían vender o usar. Desperdicio no era tolerado en el ejército romano. El centurión a cargo, un veterano de 20 años llamado Longinus, supervisaba sin interés particular. Otra ejecución, otro día de trabajo. Había supervisado docenas antes, supervisaría docenas más.
Y entonces, en medio de todo ese odio, todo ese ruido, toda esa violencia, Dismas escuchó algo completamente imposible. La voz de Jesús, débil pero sorprendentemente clara. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dismas giró su cabeza dolorosamente hacia Jesús, el movimiento costándole otra oleada de agonía en su cuello y hombros. ¿Había escuchado bien? ¿Había entendido correctamente? Este hombre, clavado en una cruz, torturado, humillado, muriendo la muerte más horrible conocida por el hombre, ¿estaba orando por sus verdugos? ¿Pidiéndole a Dios que perdonara a los soldados que lo habían azotado, que lo habían clavado, a la multitud que se burlaba y escupía? Era insano, era imposible. Ningún hombre podía ser tan bueno. Era divino. Pasó una hora, el tiempo medido solo por respiraciones dolorosas, por gritos ocasionales, por el zumbido constante de moscas atraídas por la sangre. Luego, 2 horas. El sol debería estar en su punto más alto, el calor del mediodía en su pico. Pero extrañamente el cielo se oscurecía progresivamente. Nubes pesadas, negras como tinta, cubrían el horizonte. Una oscuridad antinatural, inexplicable, descendía sobre Jerusalén. La multitud murmuraba nerviosa. Esto no era natural, esto era señal de algo. Pero continuaban mirando, morbosa fascinación manteniendo sus pies plantados. A la izquierda, Gestas no dejaba de maldecir. Entre jadeos dolorosos, entre empujes agonizantes hacia arriba para respirar, gritaba insultos a todos. Maldecía a Roma, maldecía a los soldados, maldecía a la multitud, maldecía su suerte, maldecía el día que nació, y maldecía a Jesús. ¡Tú! Gritó con voz ronca hacia el centro. Dicen que eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Pues sálvate a ti mismo, baja de esa cruz y sálvanos a nosotros también, si realmente eres quien dices ser. No había fe en sus palabras, solo burla amarga, sarcasmo nacido de desesperación. Gestas estaba muriendo sin arrepentimiento, sin esperanza, aferrándose a su rabia y su orgullo hasta el último aliento. Pero algo profundo había cambiado en Dismas durante esas horas colgando entre cielo y tierra. Había observado a Jesús, había escuchado sus palabras de perdón, había visto su paz inexplicable, su dignidad imposible. Había notado cómo, incluso en agonía, Jesús se preocupaba por otros, cómo consolaba a su madre María que lloraba al pie de la cruz, cómo perdonaba en lugar de maldecir. Y de repente, con una claridad que atravesó el dolor como un rayo de luz atravesando oscuridad, Dismas entendió. Este hombre en la cruz del centro no era un criminal, no era un blasfemo, no era un loco, no era un falso profeta como la multitud gritaba. Era exactamente quien decía ser, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador. Y si eso era verdad, entonces todo cambiaba. Entonces había vida después de la muerte, había juicio, había cielo e infierno, había eternidad. Y Dismas sabía, con terrible certeza, exactamente dónde su alma iría cuando su cuerpo muriera en esas próximas horas. Al infierno,
a la condenación eterna, al castigo que sus crímenes merecían. Había robado, había lastimado personas inocentes, había tomado vidas directa o indirectamente. Había vivido solo para sí mismo, sin pensar nunca en Dios, sin considerar nunca las consecuencias eternas de sus acciones. Algo rompió dentro de él, no físicamente, aunque su cuerpo ya estaba completamente destrozado. Espiritualmente, algo en su alma se quebró, y paradójicamente, en ese quebranto, encontró claridad. Toda su vida había sido mentiras, robo, violencia, egoísmo puro. Había justificado todo. Necesitaba sobrevivir. El mundo es duro. Todos roban. Yo solo soy más honesto al respecto. Pero ahora, colgando al lado del Hijo de Dios, esas justificaciones se evaporaban como niebla bajo el sol. Era culpable, simple y absolutamente culpable. Y estaba muriendo. En cuestión de horas estaría muerto. Y luego vendría el juicio que había ignorado toda su vida. Pero había algo más, algo en la forma en que Jesús había orado: Padre, perdónalos. Algo en su dignidad silenciosa que no se quebraba, algo que susurraba al alma de Dismas: todavía hay tiempo, todavía hay esperanza, todavía hay misericordia. Dismas giró su cabeza hacia Gestas, que continuaba maldiciendo, y con lo que le quedaba de voz, con lo que le quedaba de aliento, gritó: «Cállate, ni siquiera temes a Dios ahora que estás bajo el mismo castigo». Gestas lo miró sorprendido, momentáneamente silenciado. Dismas continuó, cada palabra costándole dolor: «Nosotros justamente recibimos lo que merecen nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho absolutamente nada malo». Las palabras salieron como confesión pública, admisión total de culpa, reconocimiento de justicia divina, defensa del inocente. Sí, merecía estar aquí. Sí, había pecado terriblemente. Sí, era culpable de todo lo que Roma lo acusaba y más. Pero Jesús no. Jesús era inocente. Jesús era santo. Jesús era Dios. Y entonces, con lágrimas mezclándose con sudor y sangre en su rostro, con todo el miedo de la eternidad presionando sobre él, con toda la desesperación de un hombre que sabe que no tiene nada que ofrecer, Dismas giró hacia Jesús. «Jesús», su voz apenas un susurro quebrado. Jesús giró su cabeza ligeramente, sus ojos encontrando los de Dismas. «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». No pidió salvación de la cruz, no pidió un milagro físico, no pidió que el dolor terminara. Pidió algo más profundo: ser recordado, ser incluido, ser aceptado. Había vivido toda su vida olvidado, un criminal sin nombre, alguien que la sociedad preferiría ejecutar y olvidar, pero le estaba pidiendo al Hijo de Dios que lo recordara. El silencio duró segundos eternos, y entonces Jesús habló. Cada palabra un esfuerzo supremo, cada sílaba comprada con dolor. «De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». El mundo se detuvo. Hoy, no mañana, no después de años de penitencia. Hoy, este mismo día,
en el paraíso, no condenación, no el infierno que merecía, paraíso, cielo, presencia de Dios, conmigo, con Jesús, no apenas tolerado, bienvenido, amado. Dismas sintió como si cadenas invisibles que había llevado toda su vida se rompieran, como si una puerta cerrada se abriera, revelando luz cegadora. Las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas de liberación absoluta, de perdón inmerecido, de esperanza imposible volviéndose real. Había robado toda su vida, había tomado lo que no era suyo, y en sus últimas 3 horas robó el cielo mismo.